Hola a todos y bienvenidos a este video. Hoy exploraremos la historia, el impacto y las funciones de la Corte Centroamericana de Justicia, un pilar fundamental del sistema de la integración centroamericana. Este video ha sido posible gracias al aporte y colaboración de todo el equipo, integrado por Karina Nolasco, Joana Hernández, Rosa Idalia Cortés, Daniela Burgos y Steven Torres. Acompáñennos. ¿Qué es la Corte Centroamericana de Justicia, o CCJ? Es el órgano judicial del Sistema de la Integración Centroamericana, conocido también como el SICA. Es la garante del respeto de los tratados y protocolos del SICA. Tiene atribuciones de interpretación, aplicación y consulta de las disposiciones de los instrumentos que regulan el sistema, y dirime los conflictos que surgen entre los Estados miembros. ¿Dónde surgió? La CCJ tiene sus raíces en varios intentos históricos de crear un tribunal regional en Centroamérica. El antecedente más importante fue la Corte de Justicia Centroamericana, establecida en 1907 en Cartago, Costa Rica. Aunque este tribunal fue el primer órgano judicial internacional permanente del mundo, se disolvió en 1918. En 1991, el Protocolo de Tegucigalpa con la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos reactivó los esfuerzos de integración regional y llevó a la creación formal de la Corte en su actual estructura. ¿Quiénes la conforman? Actualmente forman parte de la Corte los países miembros del SICA, a excepción de Costa Rica y Panamá, que aún no se han integrado completamente. Guatemala completó su proceso de incorporación en 2008. La Corte Centroamericana de Justicia está compuesta por magistrados designados por los Estados miembros y tiene competencias como Tribunal Internacional de Arbitraje y de Consulta. Magistrados. Los magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia son los jueces encargados de interpretar y aplicar los tratados y normas que rigen el sistema de la integración centroamericana. Su función es resolver disputas entre los Estados miembros, garantizar el cumplimiento de los acuerdos regionales y proteger los derechos de los ciudadanos en el marco de la integración centroamericana. Composición y nombramiento de los magistrados. La CCJ está compuesta por un total de 10 magistrados, con 2 representantes de cada uno de los países Estados miembros del SICA, que reconocen la jurisdicción de la Corte. Los magistrados son propuestos y nombrados por los Estados miembros de acuerdo con los procedimientos establecidos en sus respectivos sistemas judiciales. Cada país nomina a 2 magistrados titulares y sus respectivos suplentes. Estos magistrados deben cumplir con criterios de alta idoneidad moral, experiencia profesional y competencia en derecho internacional y derecho regional. Funciones de los magistrados. Los magistrados de la CCJ tienen varias responsabilidades clave, entre ellas resolución de controversias, garantizar el respeto a los tratados regionales, protección de derechos de los ciudadanos y emisión de fallos vinculantes. Los magistrados de El Salvador. El Salvador, como miembro de la CCJ, cuenta con 2 magistrados titulares y sus respectivos suplentes en el tribunal. Estos magistrados son propuestos por el gobierno salvadoreño y deben cumplir con los mismos criterios de idoneidad y capacidad que se aplican a los demás jueces de la Corte. Su función es garantizar que los intereses de El Salvador se protejan dentro del marco de los tratados de integración, pero siempre bajo los principios de imparcialidad y justicia. Tiempo que pasan los funcionarios al frente. El artículo 11 del Convenio de los Estatutos de la Corte Centroamericana de Justicia nos dice que magistrados de la Corte desempeñarán sus cargos durante 10 años y podrán ser reelectos. ¿Cómo elige cada país? Según el artículo 10 del Convenio de los Estatutos de la Corte Centroamericana de Justicia, los magistrados titulares y suplentes de la Corte serán electos por la Corte Suprema de Justicia de los Estados. Los así electos declararán solemnemente y bajo juramento prestado ante el Consejo Judicial Centroamericano que ejercerán el cargo con justicia, imparcialidad e independencia. Este proceso de elección garantiza que los magistrados sean designados por las más altas autoridades judiciales de sus respectivos países, asegurando su legitimidad y compromiso con la administración de justicia en el ámbito regional. Las facultades que tiene la Corte Centroamericana de Justicia son interpretar y aplicar tratados regionales, resolver casos relacionados con organismos regionales, incluyendo disputas laborales, atiende conflictos fronterizos si ambas partes lo aceptan, resuelve conflictos entre poderes del Estado. Uno de los logros de la Corte Centroamericana de Justicia ha sido la implementación de la Unión Aduanera Centroamericana.
que facilita el comercio regional y fortalece la competitividad en los mercados internacionales. En 2017 se inició la Unión Aduanera entre Guatemala, Honduras y El Salvador, con el objetivo de reducir los costos y tiempos de transporte de mercancías entre los países. Los casos más emblemáticos que la Corte resolvió fue acerca de la disputa sobre la permanencia de El Salvador en el Parlacen en el año 2010. La Corte resolvió que el país no podía retirarse unilateralmente, destacando la obligatoriedad de los compromisos internacionales asumidos por los Estados miembros. Este fallo subrayó la importancia de la Corte como garante de la integración regional. Y es así como llegamos a conocer y valorar el papel de la Corte Centroamericana de Justicia. Nos permite entender la importancia de la integración regional y el compromiso con la justicia en Centroamérica. Gracias por acompañarnos y los invitamos a seguir profundizando en este tema tan fascinante. Hasta pronto.